Bienvenidos a Un Mago Sin Poder presenta. Hoy vamos a analizar una de esas fuerzas invisibles que mueven los hilos de nuestra vida, casi sin que nos demos cuenta. Híjole, un tema fundamental. Totalmente. Y para entrar en materia, quiero contar una historia que, parece un chiste, pero esconde una verdad tremenda. Imaginen a una pareja. La mujer, cada mañana, prepara el desayuno y tiene una costumbre curiosa. ¿Cuál? Siempre, pero siempre, le corta las puntas a las salchichas antes de freírlas. Ok. Un día, el esposo, ya con la duda de años, le pregunta: «Oye, mi amor, ¿por qué siempre les cortas las puntas?» Ella se detiene, lo piensa y dice: «Pues, la verdad, ni idea. Es que mi mamá siempre lo hacía así». Ah, la frase clásica. La frase. Mañana que la vea le pregunto, a ver qué me dice. Y es justo ahí, en ese así se ha hecho siempre, donde se esconde todo el meollo del asunto. Esa frase debería ser una bandera roja para todos. Exacto, porque la historia sigue. Al día siguiente va con su mamá y le lanza la misma pregunta. Y la mamá, con la misma cara de confusión, responde: «Ay, hija, no sé. Tu abuela siempre las cocinaba así». Claro. ¿Por qué no le preguntas a ella? La curiosidad ya es un tren sin frenos. Así que al otro día va a casa de la abuela, repite la pregunta y ¿qué crees que le contesta? Me imagino que lo mismo. Justo. «No tengo idea, mi niña. Así me enseñó tu bisabuela. Chance y ella se acuerda». La bola de nieve de la costumbre, creciendo y creciendo. Exacto. Así que la mujer, ya en una misión casi detectivesca, va al asilo, encuentra a la bisabuela y le pregunta: «Bisabuela, por favor, sácame de esta duda de generaciones. ¿Por qué le cortamos las puntas a las salchichas?» El momento de la verdad. Y la bisabuela la mira, primero con extrañeza y luego casi indignada, y le suelta: «¿Todavía andan con eso? Pues ¿qué no les ha alcanzado para comprar un sartén más grande en todo este tiempo?» ¡Qué maravilla de final! Es que es perfecto. ¿Verdad? 3 generaciones replicando una acción que tenía una solución práctica, temporal, pero que se convirtió en una ley inmutable por la simple inercia de no preguntar. Uf. Esto nos deja con la pregunta que va a guiar toda nuestra conversación. ¿Cuántas de las cosas que hacemos todos los días son cortarle las puntas a la salchicha? ¿Y qué pasaría si decidiéramos, por fin, comprarnos un sartén más grande? Esa es la misión de hoy. Vamos a explorar este concepto del acondicionamiento invisible. No para juzgarlo. Para nada, sino para entenderlo, para aprender a ver esas reacciones automáticas y, sobre todo, para tener el poder de decidir si nos siguen funcionando o si ya es hora de dejarlas ir. Me encanta. Empecemos. Bueno, entiendo perfecto la anécdota, pero la palabra acondicionamiento me suena muy, no sé, muy clínica, ¿sabes? Como de laboratorio. Sí, como de laboratorio con ratas y botones. ¿Estamos hablando de simples hábitos o es algo más profundo, algo que ni siquiera elegimos? Es una excelente pregunta, porque toca el punto clave. No son solo hábitos. Un hábito, pues, lo puedes formar conscientemente, como decidir salir a correr. Claro. El acondicionamiento es más sutil, es una capa más profunda. Son todas esas reacciones que nos programaron desde fuera. ¿Quiénes? La cultura, la familia, la sociedad, para que respondamos de forma automática sin pensar. Se instala desde que somos niños y se refuerza constantemente. En todos lados, me imagino. En el trabajo, con los amigos, por todas partes. Y la forma en que lo aprendemos es súper directa, ¿no? O sea, te premian o te castigan. Exactamente. Si reaccionas como se espera, recibes aprobación, un buen chico. Si no, viene el castigo, que puede ser desde un regaño hasta el rechazo social. Sí. Básicamente, y aunque suene feo decirlo, nos entrenan un poco como a los perros de Pavlov. A salivar cuando suena la campana. Justo. Suena crudo, pero el mecanismo es esencialmente el mismo. Ahora, es crucial aclarar que no todo acondicionamiento es malo o manipulador. Para nada. A ver. Mucho de él es necesario para la supervivencia, para la convivencia. Por ejemplo, prohibirle a un niño pequeño jugar en la cocina mientras alguien cocina. Ok, eso es un acondicionamiento positivo. Claro. El niño no entiende de aceite hirviendo o cuchillos afilados, solo siente la prohibición. Pero esa regla, que para él es un dogma, lo mantiene a salvo. Entiendo. Ahí tiene todo el sentido del mundo.
Pero aquí es donde creo que la cosa se pone interesante. ¿En qué punto? En que ese acondicionamiento debería tener una fecha de caducidad. Un momento en que ya no somos ese niño y podemos confrontar la regla con la realidad para ver si sigue aplicando. Exactamente. Usando el mismo ejemplo, cuando ese niño crece y empieza a usar la cocina, de repente entiende los peligros. Ya no es una orden. Ya no evita jugar ahí por una orden, sino que actúa con precaución por una decisión consciente. La prohibición se transformó en conocimiento. El problema es cuando esa fecha de caducidad se ignora. ¿Y qué pasa entonces? ¿Qué riesgos corremos si nunca revisamos esas reglas viejas? Pues los riesgos van desde lo trivial hasta lo verdaderamente paralizante. Podrías desarrollar un miedo irracional a la cocina o negarte a aprender a cocinar. Ok. Pero el peligro más grande es que nos acostumbramos a actuar sin cuestionar, a obedecer sin entender. Y es así como ideas potencialmente muy dañinas ¿Sobre qué? sobre el éxito, el amor, el género, el dinero, se convierten en parte de nuestra identidad, en verdades que ni se nos ocurre poner en duda. ¿Son los sartenes pequeños? Son los sartenes pequeños que cargamos toda la vida sin darnos cuenta. ¡Qué fuerte! Esto me hace pensar, y quizá a quienes nos escuchan también. ¿Qué regla de la infancia seguimos obedeciendo como si fuera ley, sin tener la menor idea de por qué empezó? Seguro todos tenemos alguna. Sí, todos. Y es que esos peligros de los que hablas no son solo miedos irracionales a la cocina. Se meten en lo más profundo de nuestra personalidad, ¿no? Totalmente. En las fuentes que revisamos se mencionan algunos ejemplos que son realmente duros. Durísimos. Y muy, muy comunes. Ideas como, si pides ayuda te van a ver como un débil y se van a burlar de ti. Uf, esa es clásica. O esta otra. Si cometes un error, es el fin del mundo. Algo terrible va a pasar. Estas ideas no nacen de la nada. A menudo surgen de una mala experiencia. Pero la cultura las agarra, las convierte en lema Y las hereda. y las transmite, de generación en generación. Híjole, y ni hablar de la que citan sobre la masculinidad. Si no eres un hombre fuerte, insensible, que nunca llora, eres una desgracia. Esa ha causado un daño tremendo. El problema es que, aunque sepamos intelectualmente que son ideas tóxicas, la reacción emocional de miedo o vergüenza al romperlas sigue ahí, programada. Ahí diste en el clavo. A veces el acondicionamiento más dañino no es el que te dice no hagas esto, sino el que define tu reacción emocional. ¿Cómo cuál? Como sentir una culpa automática al decir no a un favor, incluso cuando es lo más sano para ti. Desmantelar eso no es solo cambiar una acción, es reprogramar una respuesta emocional profunda. Y eso, amigo mío, es otro nivel de trabajo personal. Otro nivel. Para hacerlo más concreto, las fuentes dan una lista de ejemplos más del día a día, que seguro le van a sonar a mucha gente. A ver, Cosas como, ¿debo conseguir novia pronto o van a pensar que soy gay? O, ¿tengo que casarme antes de irme a vivir con mi pareja? la presión social. Total. ¿Debo ir a misa los domingos o Dios me va a castigar? O esta, que es un clásico familiar. ¿Debo ayudar a mi familia en todo aunque ellos nunca me ayuden a mí? Uf. O las incenas profesionales. ¿Debo terminar la carrera que empecé, aunque la odie, o seré un fracasado? Híjole, esa es buenísima. Y la que es casi un reflejo instintivo para muchos. Si me ofenden, tengo que contraatacar con más fuerza. Son frases que operan como sistemas operativos de fondo en nuestra mente. Totalmente. Lo difícil es detectarlas. En las notas se usa una analogía que me encantó. Dice que identificar estos patrones es como intentar atrapar al hombre invisible. Me gusta esa analogía. Sabes que está ahí por los efectos que causa, pero no puedes verlo directamente. Me gusta porque implica que, aunque no lo veas, sí puedes sentir sus consecuencias, como una puerta que se cierra sola, o un objeto que se mueve. Claro. Quizás la clave no es verlo, sino aprender a detectar el rastro que deja, la ansiedad inexplicable, la culpa que no tiene sentido, la reacción de enojo desproporcionada. Exacto. Buscar las huellas. Y pensando en esto, de todas esas creencias que mencionamos, ¿cuál será la que más resuena con quien nos escucha? ¿Cuál es esa verdad que internamente se siente como una jaula, pero que nunca ha habido el valor de cuestionar de frente? Buena pregunta. ¿Ok? El panorama parece un poco desalentador. Si es un hombre invisible, ¿cómo demonios lo atrapamos? ¿Estamos condenados a ser sus marionetas?
Para nada. La buena noticia es que las fuentes dicen que no, que hay formas de detectarlo. Claro que las hay. No estamos indefensos. La primera herramienta es casi de detective lingüístico. Aprender a escuchar nuestro propio pensamiento. ¿Cómo? Casi todo acondicionamiento se disfraza con una estructura condicional. Fórmulas como, debo hacer X para que suceda Y. O, cuando pasa X, entonces mi reacción obligatoria es Y. El sí, entonces. La estructura básica es sí, entonces. Si me critican, entonces me enojo. Si es domingo, entonces siento culpa por no ir a la iglesia. Poner atención a esa lógica interna es el primer paso para cacharlos en la movida. Es como buscar el código fuente de nuestro propio programa. Y el método más efectivo, que puede sonar hasta un poco rebelde, es simplemente empezar a preguntar. ¿Por qué? Cuestionar. Cuestionar las acciones que hacemos en piloto automático todos los días. ¿Por qué doblo la ropa de esta manera? ¿Por qué siempre tomo la misma ruta al trabajo? ¿Por qué hago esto? Y es en la respuesta a ese por qué donde se revela todo. Ahí podemos diferenciar una decisión consciente de un acondicionamiento puro y duro. A ver cómo suena una y cómo suena la otra. Una respuesta que viene de la conciencia suena lógica, práctica. Es un porque así es más rápido, porque me ahorro tráfico, porque de esta forma me siento mejor por esta y esta razón. Hay un entendimiento detrás. En cambio, la respuesta condicionada suena hueca a dogma. Es el famoso Porque así es como debe ser. porque así se ha hecho siempre. O la clásica de clásicas. Porque así me enseñaron. Si nuestras justificaciones se parecen más a estas últimas, bingo. Acabamos de encontrar a nuestro hombre invisible. Una vez que lo tienes frente a frente, que ya identificaste un patrón como un acondicionamiento, empieza el verdadero trabajo, analizarlo. Y este análisis, según las fuentes, nos puede llevar a 3 resultados posibles, todos positivos. Todos. A ver, vamos a desglosarlos. El primero, dices, es que analizamos la acción como la de no jugar en la cocina y reconocemos su valor. Correcto. Entendemos la lógica detrás y a partir de ese momento ya no la hacemos por obediencia, sino por convicción. La acción es la misma, pero la conciencia detrás es completamente diferente. Exacto. El segundo resultado es reconocer que tiene un valor parcial, pero que se puede mejorar. Quizás la forma en que te enseñaron a ahorrar dinero era demasiado restrictiva y te generaba ansiedad. Ok. Entonces, reconoces el valor de ahorrar, pero ajustas el método para que se adapte mejor a tu vida y te beneficie más. No lo desechas, lo actualizas. Y el tercero, que me parece el más liberador, es el de la bisabuela. El mejor. Es analizar la acción y darte cuenta de que no tiene ningún valor en absoluto para ti hoy. 0. Y entonces, con todo el poder del mundo, decides abandonarla. Dejas de cortarle las puntas a la salchicha. Porque simplemente ya te compraste un sartén más grande. Y lo maravilloso es que cualquiera de esos 3 caminos, confirmar, actualizar o desechar, representa una mejora inmediata en tu calidad de vida. ¿Por qué? Porque dejas de estar subordinado a una reacción automática. Te vuelves el director de tu propia orquesta, en lugar de un músico que solo sigue la partitura que le dieron. Te haces más consciente. Más presente y fundamentalmente más libre. Es un proceso de recuperación de territorio personal. Y esto me deja con la última pregunta para llevarse de tarea. ¿Qué acción hacemos todos los días o cada semana cuya única justificación real, si nos ponemos a escarbar, es un simple porque así se ha hecho siempre? Potente. Entonces, si tuviéramos que resumir la conversación de hoy en unas cuantas ideas clave, ¿cuáles serían? Para mí, la primera es que esto del acondicionamiento no es opcional. Todos lo tenemos. La pregunta no es si estamos condicionados, sino qué vamos a hacer al respecto. De acuerdo. La segunda, y la más importante, es que la herramienta más poderosa que tenemos es la pregunta. El simple acto de cuestionar un ¿por qué lo hago así? Es la linterna que nos permite ver en la oscuridad de nuestros automatismos. Y la tercera es que tenemos el poder de decidir. Podemos analizar esos patrones y elegir conscientemente cuáles conservamos porque nos sirven, cuáles modificamos, Para que nos sirvan mejor. y cuáles, como la bisabuela y su sartén, simplemente agradecemos por la lección y los dejamos ir. Y la reflexión final que me gustaría dejar es sobre el poder que este conocimiento nos da. Cada vez que tomas un acondicionamiento inconsciente y lo vuelves consciente, no solo debilitas la influencia que tu pasado o tu cultura ejercen sobre ti, definición.
Antes de irnos, queremos compartir un mensaje que es el corazón de este proyecto. No crean ciegamente en nuestras palabras. Verifiquen por ustedes mismos todo lo compartido aquí. Totalmente. Pongan a prueba cada concepto que compartimos y experiméntenlo. Solo así, este conocimiento se convertirá verdaderamente en suyo. Recuerda, el poder es tuyo.